Entonces, tenemos una paciente femenina de 81 años, procedente de Zipaquirá, natural de Bogotá, con estado civil casada y ocupación cesante. Ella ingresó el 28 de junio del 2022 y el motivo de consulta fue dolor abdominal. En la enfermedad actual encontramos una paciente que tiene un cuadro clínico de 4 meses de evolución consistente en dolor abdominal de tipo ardor, localizado en mesogastrio, asociado a pirosis, con exacerbación de los síntomas 3 días atrás, presentando dolor abdominal de mismas características posterior a la ingesta de alimentos. Tenemos una revisión por sistemas que no tiene ningún hallazgo positivo adicional, un hábito intestinal completamente normal. Dentro de los antecedentes, entonces, tenemos un antecedente patológico de hipertensión arterial, farmacológicos, tomaba losartán con hidroclorotiazida, 50 miligramos y 12,5 miligramos, una tableta vía oral cada 12 horas, y nifedipino, 30 miligramos vía oral cada día. Además, en la parte quirúrgica había tenido una atenorrafia del manguito rotador, una resección de unos quistes mamarios y una apendicectomía. No había tenido hospitalizaciones en el último año, no tenía antecedentes tóxicos y había sido vacunada para el COVID con Sinovac y Moderna, 2 dosis de Sinovac y 2 de Moderna. En cuanto al examen físico, entonces encontramos una paciente con una tensión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 75, frecuencia respiratoria de 18 y saturando 90% al ambiente. En el momento que ingresó estaba en buen estado general. Le hacen un examen abdominal con unos ruidos intestinales que se encontraban normales. A la palpación el abdomen estaba blando, con dolor en epigastrio e hipocondrio derecho, con un signo de Morphy que era negativo, sin signos de irritación peritoneal y con una puñopercusión bilateral negativa. Todo lo demás se encontraba normal, no había ningún otro hallazgo positivo. Entonces, el diagnóstico de trabajo inicial de la paciente fue un dolor abdominal en estudio. Le inician un manejo inicial con omeprazol, 20 miligramos cada 12, le dan una dosis única de iosina con dipirona, le dejan iosina por horario 20 miligramos cada 12 horas intravenoso, le dan metoclopramida dosis única y le inician un bolo de solución salina normal de 500 mililitros con posterior infusión de a 80 cc hora. Además, le realizan una conciliación farmacológica de losartán y la hidroclorotiazida, 50 miligramos cada 12 horas de losartán y 25 miligramos al día de hidroclorotiazida. Le realizan los siguientes paraclínicos en donde encuentran un hemograma con unos leucocitos que se encontraban normales, unos neutrófilos de 48%, una hemoglobina normal en 15 y plaquetas de 279.000. Le hicieron una amilasa que se encontraba completamente negativa, las bilirrubinas, como vemos, son completamente normales, fosfatasa alcalina de 69, una glucosa de 94, función renal normal, una PCR completamente normal y un gram de orina sin microorganismos con un análisis contaminado. Le realizan posteriormente una ecografía abdominal, observando discreto engrosamiento mucoso del duodeno proximal como único hallazgo. Ante este hallazgo fue llevada a una primera endoscopia de vías digestivas. En esa endoscopia pues hubo problemas técnicos, entonces le realizaron una nueva endoscopia 3 días después, el 1 de julio. En esa endoscopia le encuentran un síndrome pilórico, una úlcera gástrica antral y un adenocarcinoma gástrico avanzado antral estenosante. Posterior a esto, entonces, queda con unos diagnósticos de un adenocarcinoma gástrico avanzado, con un síndrome pilórico, úlcera gástrica antral y hipertensión arterial sistémica como antecedente. Bajo estos diagnósticos le dejan una terapia farmacológica con omeprazol, 40 miligramos cada 12 horas, solución salina normal a 60, enoxaparina tromboprofiláctica, le dejan también la iosina 20 cada 8, metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas, que conserva la conciliación farmacológica con hidroclorotiazida y losartán igual, le dejan morfina cada 6 horas, dimenhidrinato 50 miligramos al día y le inician nutrición parenteral. Luego de esto, entonces, el 7 de agosto, es decir, 6 días después, la llevan a cirugía, encontrando un tumor antropilórico de 6 centímetros, obstruyendo la totalidad del píloro. Ante este hallazgo le realizan una gastrectomía subtotal con una reconstricción en Y de Roux y la ingresan a UCI. En el momento que ingresa a UCI no tenía ningún soporte.
Posteriormente, pues digamos, durante esos días no tuvo ninguna complicación. Sin embargo, el 13 de agosto le piden un TAC de abdomen por un aumento de la respuesta inflamatoria sistémica, en donde encuentran una colección de 8 centímetros adyacente al duodeno. Durante este tiempo, entre el 13 y el 15, no le realizan ningún examen, pues digamos que iba bien, le habían hecho una remisión a radiología intervencionista para la colección de 8 centímetros. Sin embargo, el 15 presenta síntomas y signos de respuesta inflamatoria sistémica con hiperlactatemia, por lo cual deciden iniciarle tratamiento empírico antibiótico con piperacilina tazobactam con metronidazol por una sospecha de una sepsis de origen abdominal. El día después la llevan a la parotomía exploratoria con un hallazgo de fuga del muñón duodenal y con un absceso. Y entre el 16 y el 18 salen estos cultivos que le realizan, unos hemocultivos con una Serratia marcensis de patrón usual, es decir, con una C cromosómica, un enterococo fecal y sensible a ampicilina, y le realizan un cultivo de líquido peritoneal que sale positivo para Enterobacter cloace de patrón usual, también un AMC cromosómico. Bajo estos cultivos, entonces le ajustan el manejo antibiótico con cefepime, metronidazol y ampicilina. Y durante este tiempo, entonces, presentó múltiples complicaciones, le tuvieron que realizarse otras 2 intervenciones exploratorias por unos coágulos y un hemoperitoneo que presentó. La segunda cirugía, en donde le encuentran el hemoperitoneo 2500 cc, le hacen sutura del muñón duodenal y requiere transfusión. En ese también le hacen un cultivo y le sale una cándida albicans en líquido peritoneal positiva hasta el 25, es decir, 4 días después, y le empiezan tratamiento con calfofungina. Cabe resaltar que durante todo este tiempo, desde el 16, la paciente por la complicación clínica que presentaba ya se encontraba con intubación orotraqueal y en sedación con fentanil desde el 16 y midazolam intermitente entre el 16 y el 18 tuvo y luego el 21 le reiniciaron. El 23, que es más o menos para el mismo momento, entonces le diagnosticaron una falla intestinal tipo 2 y le dejan nutrición parenteral total. 6 días después de esto, le realizan un intento de tolerancia de la vía enteral, pero no lo logran porque presentaba fuga en duodenostomía y unas altas pérdidas por la sonda nasogástrica. Y 3 días después le intentan de nuevo hacer el reinicio del estímulo enteral y le inician el destete de la pseudoanalgesia que la venía manejando así. Entonces el fentanil que manejaba en todo el tiempo desde el 16, o sea, 14 días con el fentanil. Midazolam que se lo retiraron ese mismo día, es decir, el primero, que venía desde el 21, como les había dicho, y le habían dejado ese mismo día dexmedetomidina para el destete de midazolam. Ese día la vemos con el doctor Martínez por nuestra valoración de farmacología clínica y pseudoanalgesia prolongada. Encontramos una paciente que tenía fentanil a 2.25 microgramos por kilo hora en infusión, metadona 10 miligramos cada 6 horas iniciado ese mismo día, es decir, el 2 de agosto. Lorazepam 2 miligramos cada 12 horas también iniciado ese mismo 2 de agosto y la dexmedetomidina a 0.5 microgramos por kilo hora. Aquí cabe resaltar que se había intentado el día anterior, nosotros revisamos los récords de las, digamos, las planillas que tenemos allá en UCI y le habían intentado la suspensión del fentanil, pero no le iniciaron ningún otro opioide, entonces la paciente se agitó y le tuvieron que aumentar de nuevo la dosis. Y tras suspenderle el midazolam, le iniciaron la dexmedetomidina, como les había comentado, pero no le dejaron benzodiazepina de largo tiempo de vida media para manejarle un posible síndrome de abstinencia por benzodiazepinas. Entonces, nuestro concepto fue aumentar la dosis del lorazepam, 3 miligramos cada 12 horas, aumentarle la frecuencia de administración de la metadona, 20 miligramos cada 12 horas, y se continuó el fentanil y la dexmedetomidina a las mismas dosis para luego hacer un destete progresivo, ¿cierto? Sin embargo, nos surgió una pregunta muy importante y es que si el uso de metadona y lorazepam ante la alteración estructural del tracto gastrointestinal que tiene la paciente y funcional también, pues tenía algún sentido porque la paciente, como habíamos visto, lo que le ingresaba por la sonda nasogástrica, pues lo devolvía, ¿cierto? Entonces, para hablar acerca de esto, entonces inicialmente quise enfocar este caso mirando qué cambios farmacocinéticos presentan los pacientes que tienen una YRU.
¿cierto? Entonces hay que recordar más o menos que es una YRU. Una YRU es una cirugía que generalmente se realiza de manera bariátrica, pero pues tiene otras aplicaciones como esta, en donde se hace una anastomosis gastroyeyunal, ¿cierto? Que va conectada aquí entre esófago, una porción de estómago y otra vez la parte yeyunal. Y el resto, lo que es duodeno y el yeyuno proximal, eh, le realizan una anastomosis yeyunal pues en una parte más distal del intestino, ¿cierto? Esto va a tener unas implicaciones fisiológicas, ¿cierto? Y pues digamos que teniendo en cuenta la parte farmacocinética va a alterar la absorción de medicamentos, ¿cierto? Como ven acá en este esquema que me pareció muy bonito, los pacientes que tienen una YRU, antes de, pues digamos que si no tienen YRU, entonces viene el estómago, luego viene el duodeno, luego viene yeyuno, ilion y el colon, ¿cierto? Pero en la YRU esto cambia completamente. Entonces, como vemos aquí y como vimos en la imagen anterior, inicialmente acá está el estómago, va unido directamente con el yeyuno y el duodeno queda aquí flotando, por decirlo así. Y luego, pues ya el ilion y el colon, pues no tienen ninguna alteración. Esto, como vemos aquí en esta imagen, tiene muchas implicaciones, ¿cierto? Entonces, en el estómago va a reducir el área de superficie de toda pues, la parte gastrointestinal, va a disminuir el pH va a ser menos ácido, es decir, va a aumentar el pH y va a alterarse también el vaciado gástrico, ¿cierto? En la parte duodenal, no va a haber una funcionalidad del duodeno, por lo que, pues como dijimos, ya no está conectado directamente al tracto gastrointestinal. Y además también se van a ver afectadas unos transportadores y enzimas que pueden disminuir o aumentar la absorción de fármacos a este nivel, ¿cierto? Entonces, como para explicar los cambios farmacocinéticos puntuales que ocurren en los pacientes con esta cirugía, entonces van a disminuir los transportadores activos de los medicamentos, sobre todo los que están en duodeno y yeyuno proximal, ¿cierto? Y esto va a disminuir la absorción de medicamentos que se encuentran ionizados, es decir, que se encuentran en forma ionizada que generalmente es hidrofílica. Y los medicamentos hidrofílicos generalmente no les cuesta atravesar membranas. Entonces necesitan estos transportadores, se disminuyen y se van a disminuir pues, la absorción de estos medicamentos, ¿cierto? Además, van a disminuir las enzimas metabolizadoras que se encuentran tanto en el duodeno como en el ilion proximal. Estos son unos ejemplos: la fosfato gluconosil transferasa, la sulfotransferasa, el glutatión, ¿cierto? Y esto va a generar también una alteración de la absorción del metabolismo. Va también a aumentar el pH, como les decía. Esto también hace que aumente la porción ionizada de los ácidos débiles. Los ácidos requieren un medio ácido para absorberse. Y como en este caso va a aumentar el pH, pues va a disminuir la absorción de estos medicamentos. También van a disminuir el área de absorción, pues porque ya no tenemos todo el tubo gastrointestinal para la absorción de los medicamentos. Y además va a haber una alteración en la circulación enterohepática. Entonces, esto va a generar un comportamiento farmacocinético alterado o impredecible en los pacientes que tienen en los fármacos que tienen el comportamiento con circulación enterohepática. Entonces, como vemos, todos estos cambios van a generar una alteración de la absorción y metabolismo por los cambios anatomofisiológicos de la YRU, ¿cierto? Además, la paciente pues presentaba una intolerancia a la vía oral, asociada, y esto va a generar que a la larga se disminuya mucho la absorción de sedantes y analgésicos que se van a administrar por vía oral para el destete de la pseudoanalgesia, en este caso, metadona y lorazepam, que se administran vía oral, ¿cierto? Entonces, para hablar un poquito de esta pseudoanalgesia, voy a hablar, pues, digamos, a grandes rasgos primero lo que es. Entonces, la pseudoanalgesia, ¿por qué se da? Entonces, los pacientes en UCI, pues, tienen varias causas por las cuales necesitan pseudoanalgesia, ¿cierto? Dentro de las más puntuales es una intubación orotraqueal que requiera que el paciente tenga, pues, digamos, una disminución de los reflejos de la vía aérea para que se acople. Dentro de otros criterios para dar la pseudoanalgesia, pero también se da porque hay altos niveles de ansiedad y estrés, tanto físico como psíquico, en los pacientes de la UCI. Y esto se ve más aumentado por el dolor. Entonces, el 40% de los pacientes presenta dolor en UCI. Ese es un valor que dice el artículo, yo creería que es más, ¿cierto? Y este dolor va a generar tanto riesgo de trastornos de sueño, agotamiento, desorientación, agitación y una respuesta neuroendocrina, que es una respuesta al estrés.
Se llama, pues digamos, esa respuesta neuroendocrina le llaman la respuesta al estrés y se va a caracterizar por taquicardia, aumento del consumo de energía del miocardio, hipercoagulabilidad, inmunosupresión y un aumento del catabolismo. Todo esto va a llevar a un aumento de la mortalidad. Entonces, la pseudoanalgesia, aparte, pues, digamos, de la parte que acabo de mencionar, además de otros criterios, pues va a ser una parte integral de la práctica clínica en la UCI. Uno lo ve mucho rotando en la UCI, ¿cierto? Y esto va a disminuir el estrés, va a generar ansiolisis, que es muy importante, mejora la tolerancia a la ventilación mecánica y facilita los cuidados de enfermería. Entonces, uno diría con esto, pues los sedantes y los analgésicos son maravillosos, ¿cierto? Pero tiene también unos efectos adversos, ¿cierto? Que pueden complicar la evolución. Entonces es fundamental realizar estrategias para una adecuada sedación, minimizando esos efectos adversos que pueden presentar porque son varios. Entonces el objetivo de la pseudoanalgesia, ¿cuál va a ser? Va a ser asegurar el nivel óptimo de comodidad, reducir la respuesta al estrés y facilitar la adaptación a la sedación mecánica, a la ventilación mecánica, ¿no? Los procedimientos y los cuidados de enfermería, ¿cierto? Sin embargo, no, la necesidad de estos no es igual para todos los pacientes. Entonces, digamos, dependiendo del paciente, dependiendo de su metabolismo, dependiendo de muchos factores, pues va a variar. Y además también puede variar en el mismo paciente en diferentes horas del día, ¿cierto? Entonces hay que individualizar el tratamiento según el requerimiento de la analgesia y la sedación que requieren estos pacientes. En general existen dos tipos de pseudoanalgesia, que es la superficial y la profunda. Entonces la superficial la vamos a utilizar cuando queremos mantener a los pacientes despiertos o con un grado de sedación que facilite el despertar. Es decir, estar en un RASS entre 0 y -2 y esto va a facilitar la evaluación del dolor y va a tener un mejor contacto con el paciente. Además, en la sedación profunda, bueno, ya es diferente el objetivo, ya el RAS va a ser de -4 a -5 y se va a utilizar en los siguientes, pues en los siguientes pacientes, en los que estén con ventilación mecánica, en donde es importante inhibir el estímulo respiratorio, como lo había dicho. Si usamos bloqueadores neuromusculares, también lo tenemos que utilizar en hipertensión endocranial, en estados epilépticos, en psicosis aguda, cuando se requiere hacer una limitación del esfuerzo terapéutico y cuando se van a hacer técnicas diagnósticas o terapéuticas que son agresivas y pues generan una alteración en el paciente. Ya para hablar de lo que tiene nuestra paciente, que es la pseudoanalgesia prolongada, entonces esta varía entre la literatura referenciada. No hay un punto de corte que uno diga pseudoanalgesia prolongada va de tal día en adelante. Puede variar de 24 horas hasta una semana. Y también va a depender del fármaco que uno utilice. Entonces, ahorita lo voy a explicar más tarde, pero las benzodiazepinas después de una semana se considera prolongado y los opioides después de 3 a 5 días uno puede considerarlo prolongado. Entonces, eso puede variar en cada paciente, en cada fármaco. Pero en general, pues uno puede establecer un punto de corte de 3 días, más o menos. Pero pues como les digo, esto es algo que es muy variable. Pues sí, pues digamos que ahorita lo voy a explicar, pero es el riesgo de que el paciente presente síndrome de abstinencia. Es el riesgo de que el paciente empiece a presentar. Varios factores para determinar, Ujú. pero en términos generales la mayor proporción de población va a tener un efecto negativo tras el retiro y con un tiempo más o menos De 3 días. Sí, de 3 días, de acuerdo. Es decir, que el retiro ya implicaría otras cosas, Ujú. o obligaría a otra estrategia. Sí, señor. Pero sí es bueno y sería muy interesante. Yo siempre he dicho que tanto la universidad como la clínica tiene el plus de la farmacología y de farmacología clínica, pues generar, ¿cierto? Hacia, pues obviamente, con la participación también del doctor Peter, una propuesta transversal y con mayor impacto para que se pudiera realmente definir. Una de las lastres que tenemos de la pandemia es la sedación y la analgesia, y obviamente nos vemos enfocados ahora y obligados a tener que
utilizar estrategias sin evidencia, y pues que no son del todo seguras. De acuerdo. Entonces, pienso que es un tema que está, no está bien todavía estructurado. Sí, es que hay un Y de problema. nosotros podríamos generar eso. Se le perdió el miedo a la emergencia, como a otras cosas. O sea, antes de la pandemia no teníamos unos techos, unos topes de dosificación, unas estrategias de seguimiento, el FAMIPU, le hacíamos otras cosas a los pacientes. Entonces, cuando entró la pandemia y las dosis son megadosis y como los pacientes respondían, pues, posterior a la pandemia, ¿qué ocurrió? Pues nada, o sea, seguimos con esas megadosis, falta de seguimiento, no hay una estandarización, ¿de acuerdo? Y no solamente en emergencia, sino en muchas otras cosas dentro de la unidad de emergencia. Pero este sí que es un gran problema, muy serio, porque los pacientes hubo escasez, volvemos a los años 80, una cantidad de cosas, pero ya, digamos, la pandemia pasó, o por lo menos algunos pacientes requieren este tipo de estrategias grandes, ¿cierto? Pero cada vez menos, cada vez menos. Pero prolongamos, se van analgesias, no hacemos seguimiento, o sea, terminan los pacientes con eso, con unos esquemas múltiples y al final todo el mundo tratando de despertarlos y quitarles este tipo de, digamos, de generación de los pacientes de abstinencias. Solamente el impacto agudo, ¿no? Que sea muy interesante también hacer un seguimiento incluso a 6 meses, porque pues hay hipótesis y hay propuestas y también hay algunos estudios que están un poco de gran evidencia que también muestran repercusión a largo plazo. Sí, eso hay algo que yo pude revisar, sí, pero es muy poco, es muy poco. Y la parte de ventilación en el contexto de, por ejemplo, un SDA, bueno, el resto, todo es modificable y realmente ajustado a la condición de minimizar esa o facilitar esa comodidad del paciente en el manejo. Si yo de entrada pienso que debo llevar a sedación profunda a todos los pacientes, también vamos a entrar en el campo sobre la sobreutilización de estos medicamentos que, como tú bien lo estás planteando, pues no son nada inocuos. Y debemos asumir una serie de eventos adversos desde la seguridad del paciente que ya tenemos que tener claro que se van a dar. Listo. Bueno, entonces estos son los sedantes analgésicos más utilizados en la UCI, las benzodiazepinas, los opioides y el propofol. Yo me voy a basar, pues digamos la revisión de hoy está enfocada solo a los primeros dos, ¿cierto? De benzodiazepinas y opioides. El propofol es otro cuento aparte, tiene otros riesgos, pero vamos a enfocarnos en esto, especialmente porque era lo que tenía la paciente, ¿cierto? Entonces las benzodiazepinas son unos medicamentos que van a estimular los canales GABA en el sistema nervioso central, ¿cierto? Esto va a tener una acción hipnótica, amnésica, ansiolítica y relajante muscular. Van a modular además anticipatoriamente el dolor, entonces por eso también tienen un buen perfil en pacientes para la sedanalgesia en UCI y tienen un margen terapéutico mayor que otros hipnóticos y sedantes, entonces por eso se utilizan sobre todo en estos ámbitos, ¿cierto? El metabolismo va a ser hepático, ¿cierto? Con una excreción urinaria y van a tener unas variables farmacocinéticas que van a variar de acuerdo a la benzodiazepina utilizada, a la del paciente, las comorbilidades, si utiliza o no otros fármacos y si ha utilizado alcohol, ¿cierto? Que es muy importante tener eso en cuenta. Me voy a enfocar en este momento es en el midazolam, ¿cierto? Que es el que más utilizamos. Entonces, el midazolam, ¿qué es? Es una imidazobenzodiazepina que tiene un receptor específico que modula la respuesta de GABA-A. Como vemos, esta es la estructura del midazolam, en donde tenemos unas aminas terciarias, ¿cierto? Que le confieren una hidrosolubilidad o hidrofilicidad, como uno quiera decirlo, y además también tiene estas cadenas carbonatadas que pues confieren también que tenga un componente lipofílico, ¿cierto? Entonces tiene ambos componentes y por eso pues puede administrarse por vía IV, es soluble para la administración por vía IV y pasa a la barrera hematoencefálica. Tiene un tiempo de latencia que es más o menos de 15 minutos y una potencia terapéutica alta que es 2 a 3 veces la del diazepam, que es la benzodiazepina que uno utiliza para la equivalencia,
¿cierto? Y tiene un tiempo de vida media corto, más o menos de 5.4 horas aproximadamente. Este medicamento además es una base débil, tiene un pK-SUPA de 7.1, lo que significa que en medios ácidos predomina su porción hidrofílica y en medios básicos va a predominar su porción hidrofóbica, ¿cierto? O lipofílica, si uno quiere decirlo también así, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que en plasma va a ser hidrofóbico y por eso atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, ¿cierto? El metabolismo va a ser por oxidación y por glucuronización y tiene unos metabolismos activos, sobre todo este que es el alfa-hidroximidazolam, tiene una acción, pues es un metabolito activo que va a tener una acción sobre el sistema nervioso central. Es importante tener en cuenta que este medicamento a largas infusiones va a llevar al desarrollo de tolerancia y generalmente aparecen tras una semana de infusión y por eso es que uno tiene el punto de corte de una semana en este medicamento, ¿cierto? Esto va a llevar a que se usen dosis más elevadas cada vez, ¿cierto? Y esto genera un acúmulo del fármaco y de los metabolitos que va a prolongar el efecto incluso cuando uno lo retira. ¿Y todo esto qué significa? Que tiene riesgo de desarrollar síndrome de abstinencia. Sobre todo si se usa prolongadamente, si las dosis son elevadas y si se usan opiáceos asociados, que eso es lo que uno ve casi que en todos los casos, ¿cierto? Ya hablando de los opioides, entonces son analgésicos que van a actuar a nivel central, estimulando los receptores opioides de mu, kappa y delta. Sobre todo van a tener acción sobre mu y específicamente de mu sobre mu1, ¿cierto? ¿Y esto qué va a significar? Que va a tener una inhibición neuronal del dolor y va a alterar la respuesta y la percepción del dolor, ¿cierto? Esto es el perfil farmacocinético en general de los opioides. Como vemos, la mayoría son muy lipofílicos, ¿cierto? Entonces van a atravesar fácilmente también la barrera hematoencefálica con un tiempo de vida media corta en general, excepto por la metadona, que pues es un cuento aparte, ¿cierto? Y también un tiempo de inicio de acción muy rápido, ¿cierto? En el caso de fentanil, que es el medicamento que utilizamos en infusión más en UCI, entonces, como se dan cuenta, tiene ese tiempo rápido de inicio rápido, una vida media rápida, la lipofilicidad muy alta y metabolitos activos, ¿cierto? Con una afinidad muy grande por los receptores mu, ¿cierto? Este va a ser un extracto alcaloide del opio. Vemos aquí también cómo es la estructura, también con unas cadenas aquí carbonatadas que le confieren esa liposolubilidad y estas aminas terciarias que le confieren también hidrosolubilidad. Es un opioide, pues se considera el grupo de los opioides sintéticos y va a producir efectos farmacológicos por medio de mu, como ya dije, y tiene una baja afinidad por los otros receptores. Es importante tener en cuenta que es 400 veces más potente que la morfina. Digamos que esto no, la potencia no es la misma equivalencia. Entonces, no significa que uno tenga que dar 400 veces la dosis de fentanil. Ahorita vamos a ver algo de la equivalencia. Como les dije, va a cruzar rápido la barrera hematoencefálica. Va a tener un equilibrio del plasma líquido cefalorraquídeo en 5 minutos. Es decir, que en 5 minutos ya la concentración que está en plasma es la misma que está en líquido cefalorraquídeo. Después de esos 5 minutos, pues va a empezar a reducirse, sobre todo porque hay una glicoproteína, que es la glicoproteína P, que es una bomba de flujo que va a hacer que el fármaco vuelva al plasma rápidamente, ¿cierto? Y cuando se metaboliza en el hígado, se va a convertir en norfentanil, que es un metabolito inactivo, sobre todo por las CYP 3A4, 3A5 y 3A7. También pues pues va a generar tolerancia, que pues es la disminución del efecto del fármaco con el tiempo, y esto se da por una adaptación genética que va a afectar la transcripción del receptor opioide, en específico pues aquí de mu. Y va a generar también una neuroadaptación o dependencia psicológica que es más y se da en altas dosis por más de una semana. Y esto pues a qué va a llevar a que también si se descontinúa rápidamente haya un riesgo de abstinencia. Entonces, ¿qué es esta abstinencia? La abstinencia es pues digamos que es una complicación común en los pacientes de UCI, tiene un 62% de incidencia y pues sobre todo es por lo que acabo de mencionar, por estos dos medicamentos que pues son los más importantes, ¿cierto? Va a tener unos factores de riesgo que son las dosis elevadas de benzodiazepinas, opioides o propofol. Si se hace la infusión por más de 3 días también hay riesgo. Si se suprimen bruscamente los fármacos, hay riesgo de presentar este síndrome. Si se combinan los medicamentos, que es en el caso, pues en casi todos los casos, ¿cierto? Y si se administran también barbitúricos, que eso sí, pues digamos que es algo que no es tan frecuente. En cuanto a los síntomas de abstinencia de benzodiazepinas, entonces como
como vemos, está la agitación, el delirium, las convulsiones, las alucinaciones, alteraciones cognitivas, insomnio, temblor, fiebre, náuseas y vómito e hiperactividad simpática que se da por taquicardia, hipertensión y taquipnea. En cambio, los opioides es lo mismo, ¿cierto? Irritabilidad, temblor, clonus, delirium, hipertonicidad son muy parecidos. Alucinaciones, vómitos, diarrea, hipertensión arterial, taquicardia, diaforesis y fiebre. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque los síntomas son tan parecidos que uno no puede diferenciar fácilmente uno de otro, ¿cierto? Qué pena con ustedes, creo que el Teams no está funcionando. Me fue la señal de internet. Sí, te estamos escuchando. Ah, listo. Bueno, listo. Entonces, bueno. Para seguir, entonces, cuando hay riesgo de abstinencia, cuando se dan benzodiazepinas por 7 días o más, ¿cierto? Y los opioides, entonces, se puede sacar por la dosis que sea en un día, ¿cierto? Para este cálculo de dosis, pues toca hacer varias fórmulas. Y pues generalmente es 1.5 miligramos por kilo de peso. Y por más de 5 días, esto hace que haya un 50% de riesgo de abstinencia y es el punto de corte que más o menos tenemos en cuenta en UCI. Sin embargo, cuando se dan dosis más altas como 2.5 miligramos por kilo o más de 9 días, esto llega hasta el 100%, ¿cierto? Siempre antes de tomar medidas terapéuticas para el síndrome de abstinencia hay que tener en cuenta que se debe realizar un diagnóstico diferencial con otras etiologías. Y en UCI, sobre todo, el delirium, pues es una etiología importante que hay que descartar antes de pensar en un síndrome de abstinencia, ¿listo? Entonces, para prevenir que se desarrolle ese síndrome de abstinencia, ¿qué tenemos que hacer? Un destete adecuado de la pseudoanalgesia. Entonces, lo que realizamos en la UCI con el doctor Martínez es un destete progresivo de la pseudoanalgesia, que es una sustitución de sedantes con mayor poder acumulativo por otros con una de vida media más larga, ¿cierto? Tanto en opioides como en benzodiazepinas. ¿Esto qué va a hacer? Va a evitar y prevenir la abstinencia, va a disminuir la acumulación del agente utilizado y se debe usar principalmente cuando los pacientes los pretendemos despertar, ¿cierto? Entonces, si un paciente pensamos que no va a despertar en los próximos 5 días, entonces todavía no hacemos ese te toca esperar hasta que un paciente, pues digamos que ya se vaya a extubar para empezar el proceso del despertar. Bueno, este uso este destete progresivo de sedantes va a disminuir el tiempo de ventilación mecánica, ¿cierto? Va a aumentar la probabilidad de extubación programada y puede reducir el riesgo de estrés postraumático a largo plazo, que es lo que hablábamos ahorita con la doctora Garay. Eso es lo único que hay a largo plazo. No hay, digamos que no hay muchos estudios tan a largo plazo. El único es estrés postraumático. Entonces, esto lo vemos en este estudio, que es una revisión sistemática de Cochrane, que comparó el uso de estas estrategias de disminución progresiva de la pseudoanalgesia contra el no uso de estas estrategias y vemos cómo disminuye el tiempo de ventilación, ¿cierto? En esta gráfica de Forrest Plot lo podemos ver con todos estos estudios que se han hecho bastantes estudios hasta el momento. Sin embargo, en los otros desenlaces, como fue mortalidad, estancia hospitalaria, remoción accidental de dispositivos, el delirium y el uso total de fármacos, no hubo una diferencia significativa. Entonces, pues faltan estudios, la verdad, faltan muchos estudios. No son de muy buena calidad, la verdad, los estudios que hay acerca de este tema. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este destete? Entonces, hay una estrategia de destete que, pues, lo primero que tenemos que hacer es minimizar el uso de la sedación, solo utilizarlo cuando sea prudente y cuando sea completamente necesario. Enfocar la analgesia primero, ¿cierto? Entonces, primero quitarle el dolor al paciente y luego pensar en lo demás. Y, en lo posible, buscar una sedación superficial, cuando se pueda, ¿cierto? Luego de esto ya, pues digamos que esto es trabajo sobre todo, pues digamos, del intensivista que esté de turno, que lo esté viendo, ¿cierto? Ya, pues digamos, para la evaluación para reducir la sedación es un manejo ya en un grupo multidisciplinar, como el que tenemos aquí montado en la clínica, ¿cierto? Y eso es lo que recomiendan las guías internacionales. Cuando realizamos el destete, entonces se inicia en el momento que el paciente no requiere la sedación para estar estable clínicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente esté estable hemodinámicamente, es decir, que no requiera vasopresores, cuando el paciente tenga una PAFI por encima de 200 o cuando se planee la transición a soporte por presión, que es digamos que el punto de corte en ventilación, en las siguientes 48 horas. Entonces, si cumple con estos tres, se puede iniciar el destete progresivo de los pseudoanalgésicos. ¿Cuál fármaco vamos a escoger? Entonces, siempre se trata de sustituir con fármacos de acción más larga.
Generalmente estos de acción más larga son de administración enteral, por eso el problema con nuestra paciente. El uso de esta sustitución de fármacos va a disminuir el nivel de cuidado de la UCI, ¿cierto? Entonces no toca estar tan atento al paciente porque ya uno puede estar un poquito como más despegado del paciente y evita el uso indiscriminado de los fármacos endovenosos. Entonces es muy importante realizarlo. Entonces, ¿cómo se van a destetar los opioides? Entonces, se deben primero, lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí en este artículo que leí diferencian los pacientes que son candidatos y no candidatos a terapia enteral. En nuestro caso, nuestra paciente no era candidata a terapia enteral. Entonces, lo que proponen ellos es una titulación de opioides, es decir, del fentanil, disminuyendo 10 a 30% por día, dependiendo de la respuesta y los factores de riesgo para abstinencia. Entonces uno puede ir reduciendo hasta que ya la dosis sea mínima, sin utilizar esos fármacos de larga acción. Eso es lo que proponen ellos para estos casos en específico. Pero pues digamos que los fármacos enterales son mucho mejores porque van a permitir el destete más rápido, ¿cierto? Si uno empieza a disminuir de a poquitos el fentanil, pues se va a demorar mucho más que haciendo una sustitución del fentanil por unos opioides que son de una vida larga, vida media más larga. Dentro de las posibilidades están todas estas, pero pues la más importante es la metadona, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la metadona? Es un opioide de larga acción que además de ser agonista de los receptores mu, es antagonista de NMDA. Y eso es lo que, esta es la razón por la cual es el mejor fármaco para realizar destete de opioides. Va a disminuir el desarrollo de tolerancia por esto mismo, va a tener un menor tiempo de destete que el fentanil, como mencioné ahorita, y se va a requerir, se prefieren los pacientes con altos requerimientos de opioides o dolor complejo asociado, ¿cierto? Porque las dosis son fáciles de administrar. ¿Cómo vamos a realizar la equivalencia de cómo vamos a realizar la equivalencia de estos opioides? Entonces, tenemos esta tablita que está acá. Esta tablita es, como ven, si uno tiene fentanil, digamos, está utilizando fentanil, uno lo pasa a una dosis por día y luego lo puede pasar o a morfina. Aquí no está, en esta tablita específicamente no está metadona, es más o menos la mitad de morfina, ¿cierto? Pero digamos que con esta tablita nos podemos guiar, pero es eso, una guía, porque estos estimados pueden variar y es muy importante que los estudios para determinar esas equivalencias fueron estudios de dosis única. Y eso, no, un paciente que está con una sedación profunda por mucho tiempo no tiene una dosis única, ¿cierto? Entonces, hace falta estudios al respecto para lograr una equivalencia verdadera. Lo que se recomienda para esto, entonces, es utilizar las tablas, pero reducir entre el 25 y el 50% de la dosis que da, ¿cierto? Entonces, si tenemos, digamos, 20 miligramos al día de fentanil, eso va a representar casi 2 gramos de morfina, ¿cierto? Pues dije mucho, la verdad, lo dije mucho, pero uno puede hacer ese ajuste entre 25 y 50%, entonces ya no serían 2 gramos, sino 1.5 o 1 gramo, ¿verdad? Y digamos que ya para el ajuste de la metadona, entonces ya es diferente, pues ya es cada 48 horas porque tiene una acción más larga, un tiempo de vida media más larga. Bueno, entonces es eso, ¿listo? ¿Cómo vamos a realizar entonces ese destete? Es importante tener en cuenta acá que hay varios modelos de destete, no todos, pues digamos que es algo que no está estandarizado, entonces uno puede hacerlo de diferentes maneras. Este es el que propone los españoles, entonces lo primero es que uno cuando ya quiere empezar el destete va a reducir en el primer día entre un 20 y un 40% el fentanil, la dosis total de fentanil, ¿cierto? Pues digamos que es muy fácil porque si uno tiene el paciente con, digamos, 4 microgramos por kilo hora, entonces le saca eso el 40% y ya no lo tiene a 4, sino digamos a 3, ¿cierto? Luego de esto se va a reducir el 20% de esa segunda dosis, ¿cierto? Entonces si ya viene a 3, entonces se reduce el 20 de esos 3, ¿cierto? Y se deja otro día completo con el fentanil. Y ahí sí es que uno empieza a hacer la sustitución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace la sustitución? Se coge esa dosis que nos dio en el segundo día de fentanil y se pasa a un opioide de larga acción, en este caso metadona, o uno puede hacer también digamos que puede utilizar metadona y morfina, metadona e hidromorfona, ¿cierto? Son varios esquemas que uno puede realizar. Una vez uno ya empieza a dar la metadona, entonces va a empezar a reducir el fentanil 50% por cada dosis de metadona que da. Es decir, acá uno no va a quitarle el fentanil así de totazo, sino que le empieza a reducir después hasta que llegue a la cuarta dosis de metadona. Y luego ya uno puede suspender el fentanil.
Si en caso de que el paciente tenga síntomas de abstinencia, uno no le aumenta la dosis a la metadona, sino que puede dar bolos de morfina, ¿cierto? Porque el aumentar la dosis de metadona hace que no se llegue tan rápido a la ventana terapéutica, al periodo estacionario, ¿cierto? Entonces, dando un bolo, pues llegamos rápidamente y el paciente pues ya no va a estar con dolor, no va a estar con síntomas de abstinencia. Y una vez uno hace esos bolos, le pone esos bolos, luego suma todos los bolos que hizo durante el día y se los pone a la metadona al otro día, ahí sí, ¿cierto? ¿Qué dosis? ¿Qué dosis De morfina, digamos que es debatido, generalmente es el 50% de la dosis de morfina que se daría en una dosis si se ajustara con metadona. Es decir, tengo metadona, digamos, a 10, que esos son 20 miligramos de morfina, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es darle 10 miligramos de morfina entre interdosis de metadona, ¿cierto? Se puede dar así. Es una opción, pero esto hay muchas opciones. Y luego de esto se empieza a reducir la metadona 20% semanal. Es importante eso, la metadona se reduce progresivamente, no tampoco es así de totazo. Inclusive lo que dicen ellos es que el retiro de opioides se da hasta 5 o 6 semanas después, ¿cierto? Para evitar todos los síntomas de abstinencia. Entonces, este es el que proponen los españoles. Este es uno nuevo que es de este artículo que salió hace poquito, ¿cierto? En que pues nos pone, digamos, otras opciones. Entonces, lo primero es que en los pacientes que no tienen vía enteral, entonces uno puede empezar a disminuir de 10 a 30% por día, como habíamos dicho, ¿cierto? Y una vez está en una dosis muy baja, entonces uno ahí sí lo vuelve a un opioide, pues que se pueda administrar por vía intravenosa, ¿cierto? Como la morfina. Para las 24 horas, exacto. Ujú. Sí, no, sí, es cada 24 horas que uno va revalorando. Eso sí eso es muy importante. Y es que es cada 24 horas que uno va revalorando y va bajando de a poquito, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos, en nuestra paciente, esta podría ser una opción, ¿cierto? También se puede hacer con un opioide equivalente, entonces se puede hacer con oxicodona, aquí lo propone. Luego, pues también reducir la infusión de opioide de 10 a 30% por cada dosis de opioide, de otro opioide. Y luego, pues que se estabilice la infusión, pues uno la retira y ahí sí empieza a reducir el otro opioide. No sé, la verdad no lo encontré, no, pues no. Ya pone un algoritmo de cuando yo no tengo una enteral y dice que va a disminuir de 10 al 15% cada 24 horas la dosis. Y una vez llego a la dosis baja, puedo hacer retiro. Pero la pregunta que yo hago, ¿cómo se define la dosis baja? La dosis baja, ¿cómo la calcula uno? ¿Qué tanto de vitamina tengo cuando lo convierta en morfina? ¿Cuánto me va a dar? 0.1 de vitamina equivale a 10 miligramos de morfina. También están dando, el promedio que estoy calculando, por encima de 2.5 miligramos, ya yo sé que me va a dar una dosis altísima de morfina. Pero sí, lo entiendo, pero entonces el equivalente a morfina por A o B. Oral. Entonces el Todavía equivalente te va a a dar morfina. que te va a dar un ejemplo, porque 10 miligramos de morfina y B son 30 miligramos oral, porque viene al 3%. Pero ahora, entonces uno lo puede hacer. Pero el problema es que uno prefiere IB para poder mejorar más rápido. Estamos hablando aquí de paciente no tiene enteral. Entonces mi pregunta sería, una dosis de morfina baja para hacer la conversión sería ¿cuánto? ¿Cuál es el valor? El valor 10 miligramos. Paciente usa 10 miligramos. Es a punto 1 de fentanilo. Punto 1 miligramos. Gracias. Listo. Bueno, entonces ya les mencioné lo del opioide equivalente y pues la metadona, que es la que más vamos a utilizar, entonces se hace la conversión de la dosis como expliqué anteriormente, luego se hace el tapering de la infusión, reduciendo de 10 a 30% con cada dosis de metadona, y luego que se logra la estabilidad, entonces ahí se empieza a reducir la metadona. A diferencia de los españoles, ellos proponen 10 a 30% cada 48 horas, no esperan una semana para bajarle la dosis de metadona, sino que lo hacen en 48 horas. Otra opción que podemos utilizar es la buprenorfina. Hay controversia. ¿Y usted como residente qué nos propone? De, Los españoles dicen cada semana. Ellos dicen cada 48. pues digamos, La farmacocinética de la metadona, ¿cuál es su propuesta? pues digamos que por la farmacocinética, el tiempo de vida media puede llegar hasta 50 horas, ¿cierto? Pero teniendo ese punto de corte de 50 horas, 48 horas no me parecería un tiempo descabellado, sí puede ser una buena opción. Claro. ¿Es una opción en qué sentido? Que claro, uno tiene
preconceptos, pero aquí empezamos a discutir si esos preconceptos están bien. ¿Sí? El preconcepto es cada semana, pero su cinética nos permite 50 horas, uno puede empezar a reducir cada 48 horas sin ningún problema. Y eso es clave para los tiempos de estancia, los tiempos de uso de la metadona, los costos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el farmacólogo le empieza a decir al intensivista, a los demás, venga, por cinética podemos hacer unos cambios distintos. Esto que se empieza a repegar de ambientes. Y también es importante tener en cuenta la clínica del paciente. Si yo tengo un paciente taquicárdico, hipertenso, mediático, no voy a comenzar el DST tan rápido. ¿Me explico? De acuerdo. Listo, entonces otra opción para el DST de opioides es la buprenorfina, que es un opioide semisintético que tiene alta afinidad por los receptores mu y que es de administración transdérmica, ¿cierto? Hay un estudio también de Cochrane que muestra que puede ser comparable con la metadona, ¿cierto? Esto es para días en promedio de tratamiento con opioides, pues no es la diferencia, pues no hay ninguna diferencia. Y esto es para la terminación del retiro, ¿cierto? Que la terminación del retiro de la sedación, ¿cierto? Que tampoco hay mucha diferencia. Sin embargo, como se dan cuenta, la evidencia es poca. Hay pocos estudios, muy poquitos estudios. Ya para hablar de benzodiazepinas, entonces no hay tanta información como con opioides para el destete de benzodiazepinas, sobre todo en los pacientes ventilados, que son pues, casi que el 100%, ¿cierto? Entonces, pues extrapolan estudios pediátricos, la mayoría de estudios son pediátricos. Y lo que dicen esos estudios es usar o benzodiazepinas de larga acción, ¿cierto? Que en este caso sería el lorazepam, o fenobarbital también es una buena opción. Entonces el lorazepam, entonces la facilidad es que los equipos en UCI lo conocen muy bien, lo saben utilizar, entonces eso es una gran ventaja, ¿cierto? Tiene una duración de acción menor y además tiene un metabolismo hepático limitado y ausencia de metabolitos activos, ¿cierto? Entonces esto hace que sea un fármaco de un perfil muy bueno, ¿cierto? ¿Cómo se va a ajustar el midazolam al lorazepam? El otro día estábamos buscando con el doctor Martínez y no encontrábamos, este artículo lo dice que por cada miligramo de lorazepam IV o vía oral son 2 miligramos de midazolam IV, ¿cierto? Sin embargo, esto, igual que con los opioides, se debería reducir un poco porque los estudios también son de dosis única, ¿cierto? Sí, perdón, parece necesario hacer una claridad para no generar. Y es que sí, el lorazepam no es de acción corta, pero tampoco podemos decir que es de acción larga. Sí, de acción intermedia. Intermedia. Sí, digamos que lo comparan es con diazepam. Diazepam es de acción larga. Sí, claro. De acuerdo. Intermedia, listo. De acuerdo. Clonazepam también. En cuanto al fenobarbital, entonces es un agonista GABA y también inhibidor del glutamato, que le da pues también pues un plus ahí, ¿cierto? Que tiene un tiempo de vida media mayor que el lorazepam, con menor riesgo de presión respiratoria y además pues con una dosis que es muy fácil de calcular, 5 a 10 miligramos por kilo en bolo, con dosis de mantenimiento entre 1 y 5 miligramos por kilo día, que se vive entre 8 y 12 horas. Eso es una buena opción, pero hay una cosa muy importante y es que es un potente inductor de CYP, entonces hay mucha interacción. Entonces hay que tener cuidado con este medicamento a pesar de que el perfil parecería buenísimo. ¿Cómo entonces se va a dar la reducción? Entonces lo que proponen los españoles es que si es menos de 5 días lo que lleva con la infusión, se puede reducir del 10 al 15% de la dosis cada 6 a 8 horas del midazolam hasta suspenderlo completamente. Mientras que si es más de 7 días, ¿cierto? Pues ahí hay un gap de 6 días que no sabemos qué hacer, pues, según ellos, ¿cierto? Pero ellos, si hay más de 7 días, se recomienda la administración oral o subcutánea de dosis bajas del lorazepam, ¿cierto? En Colombia solo tenemos administración oral, no hay IV, ni pues digamos parenteral no hay, solo oral. Entonces ellos dicen que después de la segunda dosis del lorazepam por vía oral, se empieza ahí sí a reducir 50% de la dosis del midazolam y otro 50% por cada dosis hasta ya completamente, pues que las dosis sean mínimas para poder retirarlo. En cambio, los americanos entonces dicen que pues también se debería reducir muy parecido a los opioides, 10 a 30% de la dosis inicial, ¿cierto? Y una vez se logre una dosis baja, que eso también, pues digamos, no lo especifican qué significa dosis baja, pues se convierte por horario y pues ya, pues digamos, después se hace el retiro
de este. Mientras que el lorazepam entonces se va a convertir primero, luego se va a hacer esa reducción también del 10 al 30% y una vez se estabilice entonces también se empieza a reducir del 10 al 30% el lorazepam cada 24 horas hasta ya retirarlo. Y el fenobarbital, entonces, como les decía, es la dosis de 5 a 10 miligramos por kilo en bolo y luego 1 a 5 miligramos por kilo dividido en cada 8 o cada 12 horas, ¿cierto? Luego, pues ya cuando ya lo tenemos, pues después de administrado, le realizamos el destete de la infusión y luego ahí sí el destete del fenobarbital. En este caso no es 10 a 30%, sino 25 a 50% cada 24 horas. Y les quería dejar esta frase que me pareció muy bonita. Esa es mi gata. Querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Gracias.